Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación ¿Cuándo sospechar de una fibrosis quística en pediatría? Dirigida por nuestra ponente, la doctora Carla Cortijo Alfaro, médico asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Cortijo, es un honor tenerla con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante. Ya, muy bien. Buenas tardes con todos. Nuevamente, bueno, mi nombre es Carla Cortijo. Me invitaron para la ponencia de lo que es fibrosis quística. Creo que es un tema muy importante, más aún el día de hoy, que celebramos el Día Mundial de la Fibrosis Quística, ¿no? Hoy, 8 de septiembre, en 1989, es que algunos estudiosos detectan o, digamos, identifican el gen, ¿no?, que es responsable de esta enfermedad. La fibrosis quística es considerada una de las enfermedades huérfanas, o enfermedades raras, debido a que poca población o pocos pacientes hay respecto a la población en general, y bueno, por ello es un poco difícil también la parte del diagnóstico, ¿no? Por ello justamente es que abordamos el tema, ¿no? Hay de aquel niño que al ser besado en la frente sabe salado. Él está embrujado y pronto ha de morir, ¿no? Esa es una frase del siglo XV en el que muchos niños fallecían y la característica de estos niños eran que el sudor de estos niños eran netamente salados. Entonces, cuando les daban besos, identificaban esta característica y cierto grupo de niños fallecían, ¿no? Y fallecían tempranamente. Por ello es el saber popular, decían que los niños estaban embrujados, ¿no? Bueno, más adelante ya se hizo un estudio, ¿no?, de estos niños, de estas particularidades, y bueno, se identificó la enfermedad, ¿no?, de la fibrosis quística. Entonces, ¿cuándo sospechar de fibrosis quística en pediatría? Bueno, primero vamos definiendo qué es la fibrosis quística. Como ya más o menos vine diciendo, es una enfermedad genética y es una enfermedad genética autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que, no es, que los padres van a ser portadores de esta mutación, no van a probablemente, digamos, tener manifestaciones clínicas, pero sí van a aportar el gen, ya que es un gen recesivo. Entonces no se manifiesta clínicamente, sino que lo tienen, digamos, de manera subclínica. Y estos dos, basta que un varón y una mujer que tengan esta o que porten esta alteración a nivel del cromosoma 7, a nivel del gen del CFTR, pueda tener 25% de probabilidad de tener un hijo con manifestaciones con FQ. Por eso en esta imagen observamos que si, digamos, de un 100%, ¿no?, de probabilidades, hay un cuarto o hay 25% de probabilidad de que uno de esos hijitos sea digamos, afectado por la enfermedad y, bueno, tenga las manifestaciones, ¿no? Esto quiere decir que en cada embarazo va a haber la probabilidad, un 25% de probabilidad de que su hijo tenga o no tenga la enfermedad o manifieste la enfermedad. Ya que muchas veces confunden este cuadrito porque como hay 4 hijos, dicen, ah, ya, si yo tengo 4 hijos, entonces uno va a tener la enfermedad y el resto ya no. No es cierto, es por cada embarazo hay un 25% de probabilidad. Incluso hay caso de una mami con 3 hijitos con fibrosis quística, ¿no? O sea, cada embarazo tuvo, digamos, su hijito con fibrosis quística. Siendo un 25% de probabilidades, en cada embarazo tuvo su hijito con fibrosis quística y tiene 3 hijitos con fibrosis quística. Uno de ellos lamentablemente falleció, ¿no? Bueno, es un trastorno multisistémico causado por esta mutación a nivel del gen del CFTR, que viene a ser un gen que se encuentra a nivel de las células de algunos órganos, sobre todo las partes glandulares o células mucosas, ya sea a nivel pulmonar, que es la afectación, digamos, principal, también a nivel pancreático, a nivel del hígado, a nivel de las glándulas sudoríparas, ¿no? Por eso justo hemos comentado el detalle de este saber popular antiguo,
de que los niños que tenían sudor salado prontamente iban a fallecer, ¿no? Ya se han identificado más de 2000 mutaciones hasta la fecha respecto a la enfermedad y bueno, pues se localiza en el brazo largo del cromosoma 7 y bueno, este cromosoma tiene el número de pares de bases que se mencionan aquí en la diapositiva, ¿no? Es importante recordar que, bueno, la fibrosis quística, si bien es cierto, como se mencionó inicialmente, los niños nacían y fallecían tempranamente, ¿no? Incluso algunos niños al nacer ya fallecían, no tenían, digamos, oportunidad de vivir, ¿no? Una escolaridad o una infancia, ¿no? Pero ahora con los diferentes tratamientos se ha visto en el recorrer del tiempo, como esta diapositiva lo menciona, que conforme ha pasado el tiempo y por los descubrimientos que han habido respecto a esta mutación y los tratamientos actuales, pues hay una sobrevida mucho mayor, ¿no? Se dice que hay un promedio de 35.5 es el promedio de edad de los pacientes con fibrosis quísticas. Y es más, hay el caso de un paciente en el Hospital Rebagliati procedente de Loreto, que el 2020 se realizó un reporte de caso, ya que era el primer paciente, al menos aquí en Perú, quizás en Latinoamérica, de tener más de 40 años y haber sido diagnosticado con fibrosis quística. ¿Cómo se llegó al diagnóstico? Vamos a ver algunas características, pero para comentarles del caso, en este paciente, pues él tuvo tuberculosis de adolescencia, cursó con cuadros, digamos, de tos crónica, de bronquitis crónica, y posteriormente, poliposis nasal, y es referido, por la presencia de bronquiectasias y por la persistencia, digamos, del compromiso pulmonar, es referido al Hospital Rebagliati. Ahí se evidencia que el señor era soltero, no tenía descendencia, y se le realiza un espermatograma como parte de todos los exámenes, ya que para tuberculosis todo era negativo, ya que pensaban que esas bronquiectasias eran secuelas y que probablemente había nuevamente recaído con la tuberculosis, pero en realidad todo salió negativo, ¿no? Y dentro de los diagnósticos diferenciales, pues está fibrosis quística. Y se identificó 2 test de cloro en sudor con un valor de 86 y 84, o sea, positivos, ¿no? Más de 60, que también lo vamos a comentar más adelante, pero bueno, es un caso interesante que quería de todas maneras compartir. Asimismo, nosotros tenemos dentro de los parámetros para predecir, digamos, la mortalidad o la calidad de vida o la sobrevida del paciente, dentro de la espirometría o la evaluación de la función pulmonar, pues lo que es el BFUN, ¿no? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Este es uno de los parámetros que nos va a permitir, digamos, de saber si el paciente tiene una función pulmonar conservada y cómo en el tiempo esta puede ir variando y puede ir disminuyendo, ¿no? De acuerdo a las comorbilidades que presente y al tratamiento que, digamos, este paciente tenga, ¿no? Aquí observamos prácticamente este es un esquema estructural de la proteína, ¿no? Con sus diferentes dominios, es una proteína transmembrana. Observamos que esta se va a encontrar en la región apical. Aquí observamos en el caso del epitelio de la luz respiratoria, como ya hemos mencionado, es una proteína que se encarga sobre todo de la conducción de lo que es el cloro. Este balance entre electrolitos a nivel de las células nos va a permitir, digamos, que estas células estén o no estén hidratadas, ¿no? Ya que el cloro va a regular también lo que es el ingreso, digamos, del sodio y asimismo el ingreso de agua y que la célula esté hidratada. Si hay un bloqueo de digamos, de este canal, pues va a haber una alteración y por ende todas las secreciones van a estar un poco más espesas, ¿no? En los diferentes órganos, digamos que encontramos este tipo de proteína, ¿no? Que ya los habíamos mencionado. Esto es un esquema en donde encontramos una célula para recordar que toda proteína tiene un inicio, digamos, o una producción a nivel nuclear, ¿no? Vamos a encontrar lo que es la transcripción, la traducción, la producción de las diferentes partes de esta proteína, ¿no? A nivel del ensamblaje, a nivel de lo que es el retículo endoplásmico, su transporte a lo que es la parte del citoplasma o la parte apical de la célula, a través del Golgi, ¿no? Y esto va a permitir que esta proteína se ubique en la región apical de esta célula, ¿no? Está bien esquematizada. De acuerdo al momento o a la etapa en donde se ve afectado, digamos, ya sea a nivel
nuclear, ya sea a nivel de la parte de la fosforilación de las proteínas, ya sea a nivel del transporte, ya sea a nivel de la función misma del, digamos, del receptor o de esta proteína, es que se van a diferenciar en sus diversos tipos o clases, ¿no? Vemos que las primeras clases de la 1 a la 3 van a ser los pacientes que tienen un mayor compromiso, digamos, multisistémico, ¿no? Ya sea el compromiso pulmonar y una sobrevida un poquito menor, digamos así, ¿no? Respecto de los demás pacientes. Y bueno, lo demás, las demás clases van a tener manifestaciones un poquito más leves, ¿no? Dentro de las, digamos, de estas clases, la que recalca más o la que resalta más es la clase 2, ya que dentro de estas va a estar lo que es el delta F508, que es la mutación que es más del 50% de las mutaciones, e incluso mencionan que más del 90% de los alelos de fibrosis quística corresponden a este tipo de mutación. ¿Cuáles van a ser estos efectos? Como habíamos mencionado ya, pues va a haber una acumulación de moco. Este moco se va a hacer espeso, ¿no? Los cilios van a tener una disminución de la movilidad, van a haber una mayor, digamos, éstasis celular. Si es que hay un proceso inflamatorio, de por sí, van las bacterias a adherirse, ya no va a haber este barrido mucociliar, se va a ver afectado y por ende va a permitir o va a generar un círculo vicioso produciendo una inflamación de la vía aérea, ¿no? Y viniendo a estas zonas, lo que son las células inflamatorias, los neutrófilos, macrófagos, produciendo diferentes componentes inflamatorios y asimismo hacer como una especie de círculo vicioso de lo que es las células inflamatorias y la parte del espesor o la densidad del moco, ¿no? Y con ello, digamos, permitiendo la colonización de bacterias, ¿no? Aquí, bueno, observamos prácticamente lo que es la fisiopatología, que va a ser una mutación genética, va a haber una disfunción a nivel del transportador, como hemos dicho, va a haber un transporte de iones alterado, y como vemos en esta célula, aquí están lo que son las capas, ¿no? De un moco normal, lo que es una capa periciliar, que está hidratada, y una capa mucosa. Y en este caso vamos a ver una capa deshidratada, ¿no? Mayor componente mucoso que la capa periciliar. Incluso los cilios que observamos aquí, sí se observa con el puntero, ¿no? Los cilios que observamos aquí de las células del, digamos, de la mucosa respiratoria, pues acá vamos a ver que va a haber una destrucción, ¿no? Y por ende va a haber una inflamación, va a haber una disminución de esta capa periciliar, produciendo mayor, digamos, la presencia de un moco espeso que va a permitir la adherencia de ciertas células y también bacterias, ¿no? Generando, como aquí se menciona, secreciones viscosas, obstrucción, infección, inflamación, y por ende va a haber una desestructuración de la, digamos, del parénquima bronquial, y con ello va a haber un daño estructural y por ende van a haber estas dilataciones que se conocen como bronquiectasis, ¿no? Y más adelante, si esto sigue su, digamos, su curso, pues va a haber lo que es una descompensación o una insuficiencia respiratoria, incluso puede conllevar a la muerte del paciente. Las manifestaciones clínicas de manera general, vamos a mencionar lo que es la presencia de la sudoración, va a haber desnutrición, ya que va a haber una afectación a nivel de las, digamos, sustancias del páncreas exocrino, que esto no va a permitir la absorción de algunas vitaminas y de algunos componentes proteicos, ¿no? También lo que es la congestión nasal, tos persistente, cuadros de tos persistente, infecciones pulmonares recurrentes, asimismo también lo que es una diarrea crónica. Eso es de manera muy general, pero la ponencia es cuándo sospechar, ¿no? Para el diagnóstico de pediatría, así que lo vamos a dividir en las diferentes etapas. A nivel prenatal incluso, podemos nosotros, digamos, los padres se pueden hacer una prueba, ¿no? Para ver si son portadores o no son portadores del gen. Si ambos portan el gen, hay un 25% de probabilidades de que su bebé nazca con fibrosis quística. Asimismo, la fibrosis quística está muy relacionada con los partos prematuros y con los bebés con bajo peso al nacer, ¿no? También por la parte del compromiso a nivel intestinal, a nivel de la vesícula, a nivel del páncreas, va a haber
digamos, un taponamiento de ciertos conductos y esto va a generar un riesgo de una peritonitis meconial, dilatación intestinal y, bueno, en algunos casos, algunos pacientes van a tener incluso ausencia de vesícula en el caso de la evaluación prenatal, ¿no? Aquí en una ecografía se observan la distensión de asas, el parénquima que está con edema, ¿no? Grueso, es un intestino hiperecogénico, entonces es una sospecha grande de lo que es un ilio meconial, ¿no? O una obstrucción intestinal en el caso de este pequeño, ¿no? Y bueno, se menciona que el ilio meconial, prácticamente 20% de los pacientes con ilio meconial, pues son pacientes con fibrosis quística, ¿no? Que es alto el porcentaje en realidad. Se menciona que a esta edad los trastornos metabólicos y los trastornos, digamos, gastrointestinales vienen a tener una presentación un poquito más temprana y de manera infrecuente pues van a ser la parte respiratoria, ¿no? En los lactantes, vamos a observar, en los lactantes, digamos, en los neonatos y en los lactantes menores de 2 años, vamos a observar la presencia de una ictericia prolongada. No solamente hay que pensar en los recién nacidos con ictericia prolongada en una, digamos, enfermedad hepática o una atresia de vías biliares, ¿no? También hay que sospechar en fibrosis quística. En el ilio meconial, como mencioné, el 20% de los pacientes, digamos, son pacientes que tienen fibrosis quística. Respecto a los síntomas respiratorios, casi el 50% de los pacientes pueden tener cuadros recurrentes de obstrucción bronquial y en el caso de los más pequeños, sus cuadros de bronquiolitis fuera del, digamos, del curso habitual del virus sincitial respiratorio, o sea, muy aparte del virus sincitial respiratorio, sibilancias recurrentes, neumonías recurrentes también. Asimismo, por la falta de absorción de los nutrientes, vamos a encontrar una falla, digamos, en el crecimiento, una pobre ganancia ponderal, ¿no? Desnutrición. Aquí es importante, antes de pasar a la etapa, digamos, preescolar o escolar, recordar que de acuerdo a la edad del paciente va a estar colonizado por algunas, digamos, agentes patógenos, ¿no? En este caso, al inicio, como todo bebé, va a colonizarse por virus. Los virus siempre van a ser los primeros que van a colonizar la parte o la vía respiratoria de los niños. Vamos a encontrar los gérmenes habituales, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, pero ya vamos a encontrar que estos niños van a tener otros agentes o unas bacterias que no son comunes, ¿no? En la vía respiratoria de un niño. En este caso, lo que es el Staphylococcus aureus y lo que es Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Como aquí observamos, de acuerdo a la edad, ciertas bacterias van a ir, digamos, siendo más frecuente, como en este caso en la parte celestita, ¿no? Que se va observando lo que es Staph aureus, lo que es Pseudomonas aeruginosa, que inicia desde edades muy tempranas. Usualmente los niños a partir de los 2 a 5 años ya vienen a estar mayormente colonizados por Pseudomonas. Asimismo, desde, digamos, etapas muy tempranas, vamos a observar lo que es Staph aureus, ¿no? Entonces, en la etapa preescolar, ya más o menos viendo la parte de que se van colonizando por virus y por bacterias, pues vamos a encontrar pacientes con infecciones respiratorias recurrentes, ¿no? Y como hemos visto, se van a formar tapones de moco, ¿no? El moco se hace espeso y como van a haber tapones de moco, va a haber una especie de colapso a nivel del bronquio y eso es lo que va a generar la presencia de atelectasis, ¿no? Como observamos aquí en la imagen, es una radiopacidad homogénea que borra la silueta paracardíaca derecha, ¿no? Como en este caso. Bueno, también van a ver cuadros de lo que es la pérdida de peso, la pobre ganancia ponderal, desnutrición, falla de medro. Esteatorrea es una característica importante ya que no va a haber, digamos, la absorción de las grasas, ¿no? Lo que es el prolapso rectal también es una de las características de FQ, ¿no? Para la parte escolar o en el caso de los niños muy similares, ya más grandecitos están las manifestaciones respiratorias y van a haber cambios a nivel estructural del bronquio, van a haber bronquiectasias,
la tos crónica, bronquitis bacterianas persistentes que finalmente llegan a ser bronquiectasias. Vamos a encontrar cultivos de secreciones positivos para Staph aureus y Pseudomonas. Acá importante también en la evaluación física la presencia de pólipos nasales, ¿no? Pólipos nasales siempre hay que sospechar en FQ. En el caso de los adolescentes, cuando ya hay un mayor desarrollo de los senos paranasales, ¿no? Pues vamos a observar o vamos a tener como diagnóstico diferencial en los pacientes con pólipos nasales, como ya habíamos mencionado, la presencia de sinusitis crónica, como en el caso del paciente, digamos, de Loreto que les comenté, él tenía sinusitis crónica, bronquiectasias y tuberculosis. Y también la presencia ya, bueno, de bronquiectasias. El hipocratismo digital viene de la mano con lo que es una insuficiencia respiratoria, ¿no? O una hipoxemia, un cierto grado de hipoxemia crónico que va a generar este hipocratismo digital. Azospermia, como en el caso, ¿no? Esterilidad, como en el caso del paciente comentado previamente. Asimismo, digamos, la obstrucción de los conductos biliares pueden conllevar hacia un proceso inflamatorio crónico, con ello conllevar una cirrosis biliar. También en etapas, digamos, escolares, adolescencia, vamos a encontrar también manifestaciones como diabetes asociado a fibrosis quística, ¿no? Eso también es importante recordar. Entonces, para el diagnóstico ya hemos visto que tenemos ciertos criterios. Los criterios clínicos, como ya lo hemos mencionado, va a depender de la etapa de la vida, pero son muy similares, ¿verdad? Aquí, bueno, en el UpToDate mencionan dentro de los siguientes, ¿no? Uno, lo que es la enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Una bronquitis crónica, la sinusitis crónica, que hayan alteraciones gastrointestinales y nutricionales, también la zoospermia, ¿no? En el caso de la esterilidad, si es que hay un antecedente en la familia de algún hermano con fibrosis quística, en alguno de nuestros pacientes con fibrosis quística, bueno, cuando hacía la residencia en el Hospital Rebagliati, había un vínculo de primos, que eran primos incluso lejanos, pero dentro del árbol familiar, por decirlo así, había este precedente de un familiar con fibrosis quística, ¿no? Y como es un gen recesivo, pues puede pasar de generación en generación y pueden, digamos, con otra persona que justo que porte el gen, más esta otra persona con el antecedente familiar, pues puede tener un hijito con fibrosis quística, ¿no? Además que también podemos tener una prueba de detección neonatal positiva. El 2019 ya se agregó a la norma técnica lo que es el tamizaje neonatal, incluyendo lo que es el TIR, ¿no? El tripsinógeno inmunoreactivo, como un tamizaje para fibrosis quística, lo cual en realidad es algo muy importante y bueno, ya que antes no se tenía eso en consideración y netamente era digamos, las manifestaciones clínicas y la cronicidad del mismo, lo que nos hacía pensar en un cuadro de fibrosis quística, ¿no? Aquí observamos un esquema donde mencionamos lo que es el test de cloro en sudor. El test de cloro en sudor, vamos a tenerlo como un examen también importante, ¿no? Para la parte del diagnóstico. Si bien es cierto, el valor positivo es de mayor o igual a 60, puede haber un valor intermedio, como aquí se menciona, entre 59 y 30, pero en este caso va a depender mucho de la clínica, ¿no? Si clínicamente es un cuadro sugestivo, y bueno, el diagnóstico definitivo lo vamos a tener con el análisis genético, ¿no? En el caso de nosotros, de nuestra realidad, no tenemos el estudio genético en nuestras diferentes entidades estatales, ni de MINSA ni de salud, pero en coordinación con algunas instituciones, ¿no? Sin fines de lucro, se realizan estos exámenes de manera gratuita a los pacientes. Cuando hay una alta sospecha, pues se les realiza el estudio genético, ya que esto es importante con las nuevas terapias, que también vamos a comentar ahí un poquito, que esas terapias van dirigidas al tipo de mutación. Entonces, es importante que todos nuestros pacientes tengan un estudio genético, ¿no? No solo quedarnos contentos con los 2 test de clorensur positivo, tiene fibrosis quística, lo manejo de tal manera, sino tener la alteración genética para poder orientar mejor aún el tratamiento que va a recibir. Entonces, este esquema que es muy simple en realidad,
Es un resumen prácticamente de lo que les he comentado. Uno es que el diagnóstico se va a realizar en base a 3 pilares: la presencia de síntomas y signos sugerentes de fibrosis quística, lo que es un tamizaje neonatal positivo y una historia familiar positiva, ¿no? Ya que recordemos siempre que es una alteración genética recesiva, ¿no? Va a ser autosómica recesiva. Entonces, el tamizaje neonatal positivo, actualmente se realiza el tamizaje neonatal o la realizan o la procesan 3 instituciones: el Instituto Nacional Materno Perinatal, el Hospital San Bartolomé y el Hospital Rebagliati, ¿no? Las muestras son enviadas a estas instituciones para el subprocesamiento. Entonces la muestra la toman del talón, ¿no? Y entre el tercer y quinto día de vida lo realizan, digamos, se mide lo que es el tripsinógeno inmunoreactivo. Normalmente el paciente debe de este tripsinógeno, ser, digamos, o tener una acción a nivel intestinal, pero como no tiene una buena, digamos, un buen funcionamiento, va a quedarse en la sangre y no va a tener otro tipo de acción. Por eso es que incrementa su valor a nivel de sangre en el caso de los pacientes con fibrosis quística. Y bueno, si es que está por encima de un percentil 99, es positivo y se tiene que repetir el examen, ¿no? Con TIR-TIR 2, digamos, pruebas de tamizaje positivas, pues, y la clínica sugerente se le realiza su test de cloro en sudor. El diagnóstico se da cuando hay un valor mayor o igual a 60 milimol por litro. Y es importante que el test de cloro en sudor lo realicemos en una entidad que, digamos, realice con todos los estándares, ¿no? De calidad. Dentro de ellos, sin hacerle publicidad, en nuestros pacientes, pues es GastroLab, ¿no? Que es la que cumple con todos los estándares y la que nos coloca el volumen de recolección del sudor. Es importante el volumen de recolección del sudor porque puede haber un valor más de 60, pero con un volumen de 5 o de 10. Eso no es significativo. Hay que valorar bastante también de acuerdo a la clínica, ¿no? Sugerente del paciente, pero en todo caso, en su defecto hay que repetirlo, ¿no? Y eso se ha visto bastante. Habían pacientes incluso con test de cloro en sudor negativos, un negativo, dos negativos en otro laboratorio, pero seguía con la clínica y era un paciente que en realidad la sospecha era muy alta. Entonces se le vuelve a repetir, pero en este laboratorio que les comento, y salió sus 2 pruebas positivas, más de 100. Entonces, desde ahí confiamos más en un laboratorio que en otro. La parte de la historia familiar que es importante y siempre pues la prueba genética. No contamos, como les comenté, con esta prueba genética en las instituciones, pero cuando el paciente es referido a estos, digamos, estos hospitales, ya sea los hospitales de referencia, tenemos aquí el Hospital del Niño Breña y el Hospital Rebagliati, que son los 2 entes principales para lo que es el manejo del paciente con fibrosis quística. Entonces ellos tienen un convenio, digamos, con una institución no gubernamental que nos provee de esta prueba genética que lo realizan en Uruguay. Y bueno, a los 20, 30 días ya nos dan el resultado, ¿no? ¿Y eso para qué nos va a servir? Para nosotros poder investigar y ver si estas mutaciones realmente de qué clase son, clase 1, clase 2, clase 3, y recordando las clases, pues vamos a ver si esta va a tener un pronóstico, digamos, bueno o va a tener un pronóstico reservado, ¿no? Y también para ver la terapia, si es candidato o no a la terapia de los moduladores que vamos a comentar. Bueno, lo del tamizaje neonatal que ya había comentado previamente. Ahora, en una parte, digamos, importante también para la parte del tratamiento, quise mencionar unas cuantas diapositivas porque es importante recordar, de acuerdo a la fisiopatología es que se va a dar el tratamiento, ¿no? Si se supone que va a haber inflamación, va a haber infección y va a haber tapones de moco, entonces a eso va a ir orientado el tratamiento. Y es un tratamiento básicamente, digamos, de mantenimiento, ¿no? Recordando que no existe un tratamiento definitivo o que resuelva la enfermedad. Es solo para mejorar la calidad de vida del paciente y para evitar las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las infecciones, pues si un paciente está exacerbado, pues brindarle la cobertura antibiótica necesaria, ¿no? Para los gérmenes más frecuentes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, pedirle sus cultivos de esputo, ¿no? Porque eso es importante, si es más pequeño y no puede expectorar, su hisopado faríngeo para determinar los gérmenes a los cuales tenemos que nosotros enfrentarnos y la resistencia o sensibilidad de los mismos, ¿no? Porque hay bastantes casos de resistencia que muchas veces necesitan
uso de antibióticos también inhalados, ¿no? Y bueno, por la parte de la obstrucción de moco, pues tenemos terapias mucolíticas, ¿no? Una que puede ser la nebulización con alfa-dornasa. En algunos otros lugares se utilizan también la nebulización con acetilcisteína, ¿no? Eso lo realizan más en Argentina. Y bueno, también la parte de la solución salina, siempre se les manda solución salina hipertónica. En países como Argentina y en Estados Unidos utilizan soluciones del 7%, ¿no? Nosotros aquí estábamos instaurando o estamos instaurando ese porcentaje de solución hipertónica porque se ha visto que hay un mejor, digamos, resultado respecto a la parte de la movilización de secreciones y de la hidratación de la mucosa, pero usualmente utilizamos entre 3 a 5%, ¿no? Y bueno, la parte de los potenciadores, que es un tema muy interesante, ya que ahora en Perú, en el hospital, en el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, ya se cuenta con uno de los potenciadores, que en este caso el potenciador es, bueno, es un modulador que tiene un potenciador y un corrector, ¿no? Vamos a comentar un poquito de ello. Aquí es casi como lo que mencioné en una célula en vertical, pero aquí está en horizontal, para ver las fases o las etapas en las cuales se produce la proteína que va a llegar a la región apical de la célula. Y vamos a ver que este corrector va a actuar sobre todo, entre comillas, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Va a corregir, nos va a ayudar en aquellos defectos en la producción de la proteína. Y el potenciador lo que va a hacer es que sí hay proteína en la membrana, pero esta proteína va a generarle una mejor funcionalidad, ¿no? Ya que las clases funcionales últimas van a haber alteración a nivel de la funcionalidad. Sí hay proteína, pero no funciona bien, ¿no? Por decirlo así. Entonces nosotros, bueno, en el Hospital del Niño tienen lo que es el Ivacaftor, este, como potenciador, ¿no? Y están ya dando esta terapia a 2 pacientitos que cumplen con los criterios para este tipo de moduladores, ¿no? Ya que cada modulador, no es que todos los pacientes con fibrosis quística lamentablemente sean candidatos para este tipo de terapia, ya que con esta terapia se ha visto que hay una mejoría tremenda respecto a la función pulmonar, respecto a la ganancia de peso, respecto a la sobrevida, ¿no? De los pacientes, pero el detalle es que de estas más de 2.000 mutaciones, pues solo algunas son candidatas para este tipo de terapia, ¿no? De los moduladores. Y en nuestro medio, pues si bien es cierto, ahora hay estudios como en este caso la terapia triple, ¿no? Tezacaftor, el hexacaftor y Ivacaftor. Esta terapia triple sí permite que aunque sea tenga un alelo, o sea, uno de los, porque son 2 alelos, ¿no? Para digamos, el gen. Entonces, basta que uno sea delta F508, ya puede recibir ese tipo de modulador. Pero en el caso de pacientes que tienen otro tipo de mutaciones que no sea ninguna de los dos, sea delta F508, pues no, todavía no hay un tratamiento, ¿no? Pues sí, todavía hay estudios en otros países, incluso estudian si tu mutación puede hacer o no o responda bien a cierto modulador, es por pacientes individualizados, ¿no? Pero bueno, acá todavía estamos en la parte de que están ingresando recién esta terapia o este tipo de moduladores, lo cual en realidad ya es un inicio, ¿no? Y esperamos que más adelante se pueda contar con la terapia triple, ¿no? Poco a poco. Entonces, previamente, allá. En esta parte importante también es que muchas veces puede que el paciente con fibrosis quística llegue a nuestro centro de salud, ¿no? Exacerbado, por decirlo así. Entonces nosotros tenemos que tener una idea de cuál es la secuencia de administración de los medicamentos a los pacientes con fibrosis quística, ¿no? Primero, como hemos visto, si bien es cierto, van a haber tapones de mocos, entonces nosotros lo que vamos a hacer primero es tratar de relajar el músculo con el broncodilatador. Después de ello vamos a hidratarlo con el suero hipertónico y nos va a permitir eso también a la vez, ya sea con el suero hipertónico o con el alfa-dornasa, la parte, digamos, de movilizar las secreciones, de ablandar esas secreciones. En el caso del alfa-dornasa, pues tiene una función de cortar los enlaces disulfuros, ¿no? De la parte, digamos, de las células que están muertas. Pero vamos a ver qué tanto primero dilatamos el bronquio, ¿no? Relajamos el músculo y luego damos el mucolítico, ya sea
el suero hipertónico, ya sea la alfa-dornasa, y cuando ya tenemos esta hidratación de este moco ya un poco más hidratado, lo que es la fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria es importante y fundamental en los pacientes con fibrosis quística porque acumulan gran cantidad de secreciones. Después de la terapia respiratoria es que ellos empiezan a eliminar, ¿no? La flema, eliminan la flema, movilizan las secreciones. Y si es que el paciente recibiera algún antibiótico nebulizado, después de todo esto, cuando ya limpiemos el bronquio, recién vamos a aplicar lo que es el antibiótico, ¿no? Ya sea tobramicina, colistina, etcétera, el antibiótico que esté indicado por el médico, ¿no? Y finalmente, si es que el paciente tiene una prueba en la que mencionan que hay una evidencia de hiperreactividad, o sea, hay un cambio del BF1 en un 10 a 12%, pues va a ser candidato de un corticoide inhalado y este corticoide inhalado se aplica al final de toda esta secuencia de medicamentos. ¿Ya? Esto es importante también porque nos pueden llegar pacientitos a nuestro centro de salud, ¿no? Aquí les muestro una de las páginas en las cuales puede uno ver el tipo de mutación. El cftr2.org es una página de la asociación o de la Fundación de la Fibrosis Quística. Eso es a nivel mundial y nos permite colocar las variantes genéticas en cada box, en cada cuadrito, y con esto nosotros buscamos. Yo puse dos mutaciones que son frecuentes. La primera es la delta F508 y la otra es la G542X, que son las más frecuentes, dos más frecuentes en Europa y bueno, en nuestro país, la delta F508 se ha visto en nuestros pacientes, casi el 50% de nuestros pacientes tienen por lo menos un alelo que es delta F508. Y vamos a, digamos aquí, a ver que nos brinda bastante información respecto a nuestros pacientes, ya que nos va a dar o nos va a decir si este paciente es candidato o no a algún tipo de modulador, las diferentes nomenclaturas de las alteraciones genéticas, ya que puede ser una nomenclatura por cariotipo, que es con C punto, con fenotipo, con P punto, o la proteína, si es que sintetizara este gen o si es que hay proteína en esta alteración genética, como en este caso va a haber este tipo de nomenclatura, ¿no? Estas tres nomenclaturas en este caso. Nos va a decir el valor referente de un test de cloro en sudor para este tipo de paciente con esta mutación, la función pulmonar, cómo de acuerdo a la edad o el grupo etario va a verse afectada la función pulmonar si nuestro paciente tiene esta combinación de genes. Asimismo, si hay, qué porcentaje de pacientes con esta mutación va a tener insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? O sea, aquellos pacientes que van a recibir o que van a requerir su pancreatina, ¿no? Y bueno, también la tasa de infecciones por pseudomonas, ¿no? Nos da un porcentaje de acuerdo a todos los pacientes con tal tipo de mutación, nos va a dar todos estos datos. Y estos son importantes, sobre todo, por ejemplo, en el caso de un pacientito que recibía pancreatina, por un tiempo estuvo con esteatorrea, pero luego vimos la parte de la mutación, ya estaba como 2 meses la tasa fecal, su estetocrito, todo negativo, él tenía un poquito de dolor abdominal, que la pancreatina puede generar también eso. Se vio que en su mutación menos del 10% de los pacientes tenían insuficiencia pancreática exocrina, se pidió lo que era la elastasa y bueno, se vio que estaba normal, todos sus valores normales, se le suspendió y el paciente actualmente no recibe pancreatina, ¿no? Y está muy bien. Y la parte de esta información que nos brinda nos da un soporte, ¿no? Y nos ayuda también a tomar algunas decisiones. Entonces, en una especie de conclusión o resumen, ¿cómo vamos a derivar a nuestro paciente, ¿no? Si nos encontramos en un hospital de primero o segundo nivel, pues tenemos o vamos a contar con lo que es el tamizaje neonatal. Si este tamizaje neonatal es positivo y como hemos visto, de acuerdo a la etapa de la vida, hay un cuadro sugerente o tenemos un cuadro sospechoso sugerente de fibrosis quística, lo que vamos a hacer es solicitar un test de cloro en sudor, ¿no? Y vamos a derivar inmediatamente a cualquiera de las dos instituciones, de acuerdo a si es MINSA o si es de salud, ya sea en Instituto de Salud de Breña o en el Hospital Rebagliati, ¿no? El manejo de los pacientes con fibrosis quística no solamente es por parte de neumología, como hemos visto son diferentes órganos afectados.
Por ende, el manejo tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Va a haber una evaluación por el neumólogo pediatra, va a haber una evaluación por gastroenterólogo pediatra. Hemos visto que hay diabetes asociada a fibrosis quística, ¿no? En relación al endocrinólogo pediatra también lo tiene que evaluar, tiene que hacer la parte del screening, ¿no? En algunas guías mencionan a partir de los 8, en otras guías a partir de los 10 años, lo que es un test de tolerancia a la glucosa. Lo que es la nutrición médica también, porque hay niños, hemos visto que pueden ser niños muy desnutridos, ¿no? La parte de medicina física y rehabilitación para lo que es la terapia respiratoria importante y fundamental que hemos mencionado. Psicología también para la parte del soporte familiar y del niño, ¿no? Respecto a lo que significa tener fibrosis quística y a lo que va a conllevar, ¿no? En su futuro. Genética para el consejo genético a los padres, ya que recordemos que con cada embarazo siempre hay 25% de probabilidades de que el bebé nazca con fibrosis quística, ¿no? Y bueno, cirugía de tórax y cardiovascular lo coloqué porque en algún momento cuando el niño se le detecta o hay un diagnóstico un poquito más tardío, pues pueden haber bronquiectasias y pueden haber también malformaciones, ¿no? Arteriovenosas. Y cuando estas se rompen, pues puede haber sangrado y hemoptisis masiva. Y en ese caso, ahí intervienen la parte de la embolización, ¿no? La parte de lo que es el cirujano de tórax y cardiovascular. Entonces, todas las especialidades que están vinculadas, vamos a encontrarlos digamos, de manera conjunta, todos trabajando para los pacientes con fibrosis quística. Actualmente, en el Hospital Rebagliati se han atendido aproximadamente 40 pacientes con fibrosis quística. En el Hospital del Niño Breña, más o menos están en el mismo número, ¿no? Si bien es cierto, las estadísticas mencionan que en un país de Latinoamérica se deberían de diagnosticar entre 100 a 120 pacientes por año con fibrosis quística, de acuerdo a digamos, a la data. En nuestro país, pues estamos prácticamente en 100 de los pacientes que tenemos en general o en total registrados, ¿no? Existe un subdiagnóstico y así como este señor que hasta los 50 y tantos años le diagnosticaron recién la fibrosis quística procedente de Loreto, pues en nuestro país nos falta bastante el descentralizar un poquito quizás estos procesos como son el tamizaje neonatal para poder tener una mayor data de pacientes con fibrosis quística y una detección temprana. Nuestra función como pediatras en general pues va a ser con los síntomas tratar de sospechar. Si no lo sospechamos, jamás lo vamos a diagnosticar. Entonces eso es importante y por eso es que también se trató este tema, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Cortijo. Por favor, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación final? Sí, como había ya comentado, como aquí dice en la imagen, raras pero no invisibles, ¿no? Son un grupo de enfermedades que en realidad el diagnóstico es difícil. Y es difícil porque en realidad muchas veces no lo pensamos. Entonces, por ahí hay que revisar nuevamente, de acuerdo al grupo etario, qué, digamos, características podemos encontrar para descartar este tipo de enfermedad. En medicina hay que sospecharlo para diagnosticarlo, pero si ni siquiera lo pensamos, si ni siquiera lo leemos, entonces no vamos a diagnosticarlo tempranamente, ¿no? Entonces es importante por ello darse una revisadita a este tema que es tan importante, ¿no? No solamente es el deber del neumólogo pediatra, sino de todos, en realidad los médicos en general, porque muchas veces también en los centros que están, digamos, por fuera, de la parte, digamos, de los centros de salud, no los hospitales, pues no hay especialistas, ¿no? Y el médico general también es encargado de evaluar a los niños, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta todas las características que hemos mencionado y recordarles pues que tiene un tratamiento para mejorar lo que es el estilo de vida y la calidad de vida del paciente, ¿no? Bueno, eso. Muchísimas gracias nuevamente y felicitarla por tal extraordinaria ponencia, doctora Cortijo, y agradecer a los participantes que se conectaron e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias doctora y hasta una próxima telecapacitación.